Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ayo Damián y les voy a explicar un poco de cómo fue la historia de la electricidad. Bueno, primero comenzamos con los descubrimientos iniciales, donde tenemos que saber que a lo largo de la historia varios científicos hicieron contribuciones clave en el campo de la electricidad. Personajes como Benjamin Franklin, Alexandro Volta, entre otros científicos, sentaron las bases para el estudio y la comprensión de los fenómenos eléctricos. Pero hay una época que contribuyó o que más resaltó de la electricidad, que fue durante el siglo XIX, donde se produjo una competencia conocida como la Guerra de las Electricidades, donde dos figuras destacadas, donde Tomás Edison y Nicolás Tesla, se enfrentaron en una disputa por el dominio de la industria eléctrica, donde Tomás Edison, que fue uno de los inventores más importantes de la historia, como la corriente continua, que patentó la primera lámpara incandescente, practicada en 1879, permitió el uso masivo de la electricidad para la iluminación en las casas. Por otro lado, la corriente alterna, y Nicolás Tesla, que fue un ingeniero e inventor que desarrolló el sistema de corriente alterna para la transmisión de electricidad a larga distancia, donde Tomás Edison y Nicolás Tesla representaron dos enfoques diferentes en la industria eléctrica, donde Tomás Edison promovió el uso de la corriente continua y utilizó tácticas para desacreditar la corriente alterna. Esta competencia se conoció como la Guerra de las Electricidades, donde nació el invento de la silla eléctrica. En conclusión, la guerra de las electricidades entre Edison y Tesla fue un hito importante en la historia de la electricidad. En la actualidad, las dos corrientes, continua y alterna, son importantes. La electricidad, en todas sus formas, se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida cotidiana, impulsando el progreso y la innovación en numerosos campos. Voy a dar una pequeña explicación sobre la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. La corriente eléctrica se refiere al flujo de cargas eléctricas de un circuito. Es el movimiento ordenado de los electrones a través de un conductor como un cable metálico. La corriente eléctrica se produce cuando existe una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito, lo que impulsa que la corriente fluya desde un punto de mayor potencial eléctrico, que es el positivo, a un punto de menor potencial eléctrico, que es el negativo. La corriente se mide en amperios y puede ser de dos tipos: corriente continua y corriente alterna. La corriente continua es aquella en la que el flujo de electrones es constante y en una sola dirección, como la que se encuentra en las baterías. La corriente alterna, por otro lado, es aquella en la que el flujo de electrones cambia de dirección periódicamente, como la que se encuentra en los sistemas de suministro de energía eléctrica en hogares y edificios. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Maldonado Yaider. Soy estudiante de la Unidad Educativa Mitad del Mundo. Hoy voy a exponerles sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico matemático Georges Simon, una ley básica de los circuitos eléctricos. La ley de Ohm se usa para determinar la reacción entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Esto se puede expresar en fórmulas matemáticas, donde intensidad se calcula en amperios, voltaje en voltios y resistencia en ohmios. A continuación les vamos a presentar sobre los tres circuitos eléctricos. En un circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, formando una trayectoria única para la corriente. Esto significa que la corriente es la misma en todos los componentes del circuito. Si uno de los componentes se desconecta o falla, todo el circuito se interrumpe. Algunas características importantes de los circuitos en serie son: primero, la corriente es la misma en todos los componentes. Segundo, la resistencia total del circuito es igual a la suma de las resistencias individuales. Y tercero, la tensión total se divide entre los componentes según sus resistencias individuales. Le voy a exponer sobre los circuitos en paralelo. En un circuito paralelo, los componentes están conectados de forma paralela, es decir, tienen puntos de entrada y salida comunes. Esto proporciona múltiples trayectorias para la corriente. A continuación, circuitos mixtos. Un circuito mixto es una combinación de circuitos en serie y en paralelo. En un circuito mixto, algunos componentes están conectados en serie, mientras que otros están conectados en paralelo. Puedo analizar un circuito mixto dividiéndolo en partes en serie y en paralelo y luego aplicar las reglas correspondientes a cada parte. Gracias. Nuestra maqueta está compuesta por un circuito en paralelo. Materiales con los que realizamos nuestra maqueta es
palos de pincho, cartón, pinturas, césped y paletas y témperas, boquilla, una batería de 9 voltios. Un circuito en paralelo. Cuando apagamos un foco, los demás siguen prendidos. Así se puede ver un circuito en paralelo.